¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Tan felices que estoy? Ay, qué contento me siento ya. Ya, como que empezamos con otro clima. La verdad, estoy muy feliz de poder compartir esta mañana con ustedes y de sumar a todo lo que el Señor ya está haciendo en ustedes y lo que el Señor les viene hablando. Creo que solamente como ministros estamos para sumar y para poder ser fieles colaboradores. Anoche estuvimos y los jóvenes de esta casa fueron parte de la conferencia Una Mente. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Vinieron hoy? Ahí están, muy bien. Fueron partes y fuimos parte de la conferencia Una Mente. Se viene realizando en distintos puntos de la Argentina y tiene como fin anunciar a Cristo y dejar el Evangelio más claro a esta generación, nada más. No buscamos aglomerar masa de jóvenes ni ninguna de esas cosas por el estilo. Nuestros parámetros y objetivos no son naturales ni carnales, sino que el objetivo que tenemos es el objetivo de la iglesia, porque los jóvenes son la iglesia y todos somos parte de esta iglesia, y nuestro objetivo es entender cada día un poco más el Evangelio y entenderlo de manera clara, de manera didáctica, pero también permitir que el Evangelio impacte nuestra vida para darnos cuenta de que verdaderamente cuando hablamos del Evangelio hablamos del poder de Dios y no hablamos solamente de algo que queda en nuestro intelecto y que queda acá dando vuelta en nuestra cabecita, así diciendo, bueno, yo me aprendí una frase, me aprendí un texto bíblico. Creo que estamos parados en un tiempo donde la iglesia está manifestando el poder de Dios, que es el Evangelio, ¿sí? Entonces, algo decía anoche, si el Evangelio yo no lo entiendo, nunca lo voy a poder disfrutar. Todo lo que entiendo es lo que puedo disfrutar. Hay gente que conoce el Evangelio pero no lo entiende, ¿sí? Entonces son dos cosas muy diferentes. Son muchos conocedores, pero pocos entendidos. Y el entendimiento tiene que ver, tiene que ver con una visión, tiene que ver con tener claridad. Siempre pongo este ejemplo que me agrada mucho, que es Dios hablando a los profetas. Y cuando Dios le habla a los profetas, Dios le dice, ¿entiendes la visión? O sea, conocían la visión porque la estaban viendo, pero a medida que la entienda era otra cosa. Y uno de ellos, como Zacarías, dice, no entiendo, y Dios se la tenía que explicar. Entonces Dios nos está llamando como generación a entender el Evangelio y a poder ver lo que el Señor nos está señalando, que es un poder encerrado en nosotros, pero ese poder no es para mí, sino que es para que pueda ser expresado y pueda ser visto en todas las naciones de la tierra. Amén. Amén. Así que bueno, ya hemos pasado por varias regiones y hoy y anoche le tocó a Córdoba y esto va a comenzar a crecer. Yo sé que está creciendo cada día más y el Señor está haciendo su obra y la palabra del Señor está corriendo de manera acelerada. Vuelvo a decirle que es un placer estar con ustedes y quiero compartir en esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero compartir un poco de lo que el Señor me está haciendo entender en este tiempo y estoy sumergido hablando específicamente acerca de la oración. Cuando hablamos de la oración, hablamos de la vida del Espíritu, ¿sí? Cuando hablamos de la oración, hablamos de una vida, la vida que disfruta todo cristiano. Y no existen cristianos que digan, no puedo orar, pastor. El cristiano ora, ¿sí? Es como el ser humano que respira. Nadie dice, bueno, voy a apartar este día 1 hora para respirar. No, estamos respirando continuamente porque es una vida. Diga conmigo, una vida. Entonces, cuando hablamos de la oración, hablamos de una vida. Y nosotros sí lo entendemos. Y usted se puede dar cuenta que todo lo que estamos acá, de alguna manera tenemos ese conocimiento de que la oración es una vida. La pregunta es, ¿por qué no la vivimos a esa vida? ¿O por qué nos cuesta orar? ¿O por qué tenemos personas que les cuesta orar o no entienden cómo orar? Entonces comencé a hacerme muchísimas preguntas, ¿sí? Siempre que el Señor comienza a hablarme sobre un asunto, surgen muchísimas preguntas en mi interior.
me hago preguntas, las anoto, algunas las escribo, otras las medito y las pienso para poder entender. Pero para poder introducirnos en esta mañana y para avanzar en el conocimiento acerca de lo que es la oración, primero en esta mañana tenemos que reconocer que todos los que estamos acá somos ignorantes tocante a la oración. ¿Sí? No podemos avanzar y no podemos crecer y no podemos decir, bueno, yo sé lo que es la oración. Decirle que te al lado, vos no sabes nada de la oración. ¿Sí? Ya como que empezamos a ofendernos un poco, ¿sí? Pero es bueno comenzar con una ofensa. Es bueno comenzar con una pizca de ofensa, ¿sí? Porque nunca falta el hermanito que está orgulloso porque él sabe lo que es la oración, ¿sí? Y es más, se cree un hombre de oración o una mujer de oración. Por eso vamos a empezar por la parte ofensiva para terminar más consolado lo último, ¿sí? Dios nunca quiso que usted sea un hombre de oración y tampoco quiere que usted sea una mujer de oración. Y ya me están mirando raro, ¿sí? Pero recién estoy empezando y usted me va a dejar terminar. ¿Amén? Bueno. Entonces, soy el primero en reconocer que soy un ignorante acerca de la oración. Puedo decirles que dediqué muchísimo tiempo para la oración, utilizando mis propias maneras de orar, ¿sí? Mis propias maneras de orar, en las formas que el hombre entiende de lo que es la oración, ¿sí? ¿Cómo entiende el hombre la oración? Que es un tiempo que apartamos, ¿sí? Que doblamos la rodilla, que me encierro en mi habitación, ¿sí o no? Porque de esa manera nosotros concebimos la oración. No sé si podría hacer un poquito de retorno, ¿sí? Así me escucho porque estoy un poco medio de la garganta, medio tomado. No sé si me contagió Natanael o qué, pero qué grande, ¿dónde está? Allá está Nata. Estaba medicado anoche y tenía los ojos tipo, sigo pobre Nata. Bueno, soy el primero en reconocer, ¿sí? Soy el primero en reconocer de que no sé, y que reconozco también que me esforcé muchísimo, muchísimo. Me esforcé muchísimo en entender la oración, en practicar la oración, y la ignorancia que yo porto, y me voy a poner yo como abanderado para no ponerlo a ninguno de ustedes, la ignorancia no es porque nunca traté de orar, sino que mi ignorancia se debe al hecho de que yo traté de dedicarme a la oración sin saber lo que era la oración. Entonces ese es un grave error que podemos cometer. Es querer dedicarnos a algo que no sabemos ni qué es. ¿Sí o no? ¿Nunca acá alguien intentó ser jardinero en su casa? ¿O no? Como yo, ¿sí? Cuando era soltero, vivía en casa de mis padres y mi mamá me decía, regame las plantas. ¿Sí? Mi mamá es la típica persona que le habla a las plantas, ¿sí? Bueno, está bien, cada uno, sí, habla con quien quiere o no. O sea, ella quiere hablar con las plantas, yo no tengo ningún problema. Yo nunca le vi un oído a la planta, pero bueno. Digo, mami, no tienen oreja, no tienen oído, no te escuchan. Sí que escuchan porque tienen vida. Ah, bueno, mami, hablale, le digo. No hay problema. Hola, buen día, ¿cómo estás, preciosa? Le dice al Potus. Bueno, así que un día se fue mi mamá, me dice, bueno, vos regame las plantas, dice, ¿sí? La pasaba de agua. Y mi mamá decía, están raras las plantas. Y un día me vio, claro, yo le dejaba la manguera. ¿Sí? No, que se ahogan las plantas. No sabía que se ahogaba una planta. ¿Sí? No, que se ahogan, qué sé yo. A veces somos así nosotros mismos kamikaze. Queremos dedicarnos a cosas así, como yo mucho tiempo no, 2 años estuve trabajando de electricista, ¿sí? Con una persona que me había contratado, ¿sí? No me contraten, por favor, como electricista. Me había contratado porque yo estaba estudiando, bueno, fue un tiempo de rebeldía con Dios ese, ¿sí? Entonces me puse a trabajar de electricista porque mi papá me dijo, acá te tenés que poner a laburar vos, me dijo. Bueno, voy a trabajar. Así que conseguí trabajo con un electricista, le dije, pero yo no sé nada de electricidad, le dije. No importa, yo te voy a enseñar y vas a aprender a mi forma, me dijo. Ah, eres re Cristo, era el electricista. Vas a aprender a mi forma, yo te voy a enseñar los desastres que hice, hermano. Solo la misericordia del Señor hizo que yo esté 2 años con ese hombre, ¿sí? Enchufaba mal los cables, sacaba un fogonazo por allá la térmica, un lío hacía, ¿no? Entonces,
con la oración a veces somos lo mismo. Queremos dedicarnos a algo que ni siquiera sabemos lo que es. Y mucho peor es querer dedicarme a la oración sin antes ver al Señor. Una persona que no tiene una clara revelación y que todavía no pudo ver a Cristo en su interior y que todavía no pudo tener revelación de la vida de Cristo, imagínese qué tipo de oración va a tener. O sea, va a ser una oración muy humana, pero no va a ser la oración que el Señor nos regaló. Por eso que es un error querer dedicarnos a la oración bajo nuestro propio entendimiento de lo que es la oración. Muchas personas invierten sus vidas y esfuerzos en ser personas de oración sin antes ver al Señor, sin antes tener una clara revelación del Señor. Muchas personas quieren dedicarse a la oración sin antes volver su corazón al Señor. Entonces, tenemos que entender, en primer lugar, que lo que necesitamos es aprender a orar. La oración es algo que se aprende, la oración es algo que yo tengo que llegar y tener un inicio como ignorante. Yo tengo que saberme un ignorante con la oración para poder aprender lo que es la oración. Vamos a leer un texto de la palabra, Lucas capítulo 11, versículo 1. Mire lo que dice la palabra. Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció que estaba Jesús en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. A ver, ¿qué puedo ver acá? Los discípulos de Jesús diciéndole, Señor, queremos que nos enseñes a orar. ¿Por qué? Porque también Juan le enseñó a sus discípulos. O sea, esto es algo que nosotros tenemos que entenderlo, que la oración es algo lo cual puedo practicarlo y lo voy a vivir, pero antes necesito aprender. Y esta es una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que nosotros no sabemos orar. Tenemos que partir de esta base. ¿Qué base? La base de que soy un ignorante con oración. La base, ¿cuál es la base de la oración? Es que no sé orar. Entonces, toda persona que reconoce que no sabe orar, comienza a abrirse un camino para la oración del Espíritu. Y comienza a abrir un camino para tener un claro entendimiento acerca de la oración. Entonces, cuando reconocemos que no sabemos orar, es cuando comenzamos a aprender a orar. ¿Están conmigo en esta mañana? ¿Sí o no? Cuando yo reconozco que no sé orar, que necesito ayuda y que necesito aprender, es cuando yo comienzo a aprender a orar. Entonces bien sabemos que Jesús les enseñó a orar. Le enseñó a orar a sus discípulos. ¿Y quién fue Jesús? Jesús fue el primer consolador que tuvo Israel y que tuvo la tierra. Ahora bien, Jesús se fue y dijo, yo le voy a rogar al Padre que Él les envíe otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Dará otro consolador. Por lo tanto, si el primer consolador, que fue Jesús, fue quien enseñó a orar, ahora este consolador, que es el nuevo consolador que tenemos llamado Espíritu Santo, es quien tiene la tarea de enseñarnos a orar. Reciba esta palabra, por favor. Una vida divorciada con el Espíritu Santo es una vida nula en la oración. Alguien que no vive bajo el gobierno del Espíritu es alguien que nunca va a aprender a orar. ¿Puede orar? Sí, puede orar. Vaya a saber qué tipo de oración hará. ¿Qué cosas le dirá el Señor? Anda a saber lo que está entendiendo acerca de la oración. No sabemos lo que las personas pueden entender de la oración cuando están separados del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe a orar? Porque nosotros no sabemos orar. Decirle a que tiene al lado, vos no sabés orar. Vamos que se va poniendo lindo esta mañana, ¿sí? Hay que calentar los motores. Muy bien. Romanos 8:26. Mire lo que dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? No lo sabemos. Decirle que te han dado no sabes nada. Pero, y usted sabe que esta palabra es una de mis palabras favoritas en la Biblia, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Chao. No sabe orar, pero, ¿sí? Ahí está el amor del Señor.
Las Escrituras son muy claras a la hora de señalar que nosotros no sabemos orar. Sin el Espíritu Santo nadie puede orar. Sin el Espíritu Santo nadie sabe cómo orar. ¿Por qué? Porque sencillamente no sabemos cómo pedir. Porque podemos llegar a pedir, pero en realidad no estamos pidiendo como nos conviene. Quizás podemos pedir según nuestro antojo, podemos pedir según lo que nosotros queremos, según lo que nosotros anhelamos, según nuestras propias expectativas, pero no estamos pidiendo como conviene. ¿Por qué? Porque nunca sabemos en la carne lo que nos conviene a nosotros. ¿Vio cuando la gente dice, no, pero a mí me convendría? No, usted no sabe lo que le conviene. ¿Sí o no? Porque eso es algo que sabe el Espíritu Santo acerca de usted. Entonces, imagínese, si yo voy en la carne a orar, voy a orar todo lo que a mí me conviene según mi carne, pero no lo que me conviene según el Espíritu. Preguntale al que tiene al lado, ahí investigalo, ¿qué estás orando vos en estos últimos días? ¿Sí? Vamos, ayúdeme a predicar en esta hora. Un poquito nada más. A ver. Jesús dijo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir. Significa, y lo hemos aprendido en otras ocasiones, que el Espíritu Santo viene para enseñar la oración a una generación que fue regenerada y a una generación que experimentó un nuevo nacimiento. El mundo no le puede recibir, por lo tanto el Espíritu Santo es para la nueva creación. El Espíritu Santo es para la nueva criatura. Entonces, para poder experimentar una enseñanza de la oración, necesitamos tener una real experiencia con la cruz. Y esto es lo que venimos aprendiendo hace mucho tiempo. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Que sin cruz no hay una vida nueva. Y ahora que yo puedo entender que sin cruz yo no tengo, ¿qué no voy a tener? No voy a entender lo que es la oración. Acá se me salió la cinta, todo. Un desastre está esto acá, pero no importa, yo me la voy acomodando, voy a quedar tranquilo. Si me puede dar un poquito de lo que es la oración. Me siento como sordo. Acá soy yo, no sos vos, tranquilo, ¿sí? Es mi oído, ¿sí? Capaz que me giro un poquitito, ¿no? ¿Sí? Lo voy a acomodar, permiso, ¿eh? Ya nos estamos acomodando. Ahora como que si me subí el volumen de acá, ya me siento, pero de 10. A ver, ahora sí me siento. Agárrese ahora, ¿sí? A ver, nosotros vamos a comenzar a tener un real entendimiento de la oración solo por medio de la cruz. Porque una oración antes de la cruz es una oración según lo que a mí me conviene y todo lo que yo pretendo en mi carne. Pero una oración que está basada después de la cruz y en la cruz es una oración que está construida según lo que al Espíritu le conviene y según lo que el Espíritu quiere hacer en mí. Entonces, alguno me puede decir, sí, pero ¿qué? Entonces, el que no pasa por la cruz, ¿que no puede orar y Dios no lo escucha, el que no pasa por la cruz? Y te diría que no. ¿Cómo puede ser? Si yo me enteré que hubo gente que estaba en el boliche y que oró al Señor y Dios les respondió y se convirtieron. Bueno, es el testimonio que usted oyó. Ahora, vamos a construir este concepto muy claro. El Espíritu Santo es quien enseña a orar. Una oración que no esté basada en el Espíritu es una oración que el Padre no oye. Y hasta parece discriminatorio, porque decimos, ¿qué pasa? ¿No puede orar el otro? Sí, tenemos muchos testimonios. Personas que te han dicho, no, es que yo cuando un día estaba mal, yo estaba en el mundo y un día estaba trabajando y le dije, Dios, si vos existís o no. Eso testimonio es tremendo. Y dice, ¿y cómo puede ser que Dios lo haya escuchado si ese estaba en el mundo y estaba pecando y estaba fumándose un cigarrillo? ¿Nunca escuchó ese testimonio? Y yo le dije, Padre, si tú me oyes, ¿no? Entonces te dice, ¿cómo puede ser? Se estaba fumando un pucho y Dios lo escuchó. A ver, ¿quién es el que convence al mundo de su pecado y de su error? Muy bien, qué inteligente que son. Entonces podemos decir que esa persona pudo levantar una oración al Padre desde el trabajo que ya el Espíritu Santo estaba haciendo en él. ¿Me va siguiendo? Esa persona pudo hacer una oración al Padre
desde el trabajo que el Espíritu Santo ya estaba haciendo en él. Y es un trabajo de convencimiento. Es el Espíritu el que lo convenció del error. Por lo tanto, pudo ver el error que tenía y ese error lo llevó a orar al Padre. Por eso que esa oración ya es una oración guiada por el Espíritu. Tráeme un cacho de cinta acá. Cinta aisladora, tráeme. Esa para lijar la pared, poneme. ¿Sí? Porque esto ya no va para más. Bien. Entonces, la oración del Espíritu comienza desde el convencimiento. Ahí comienza un trabajo del Espíritu convenciendo a una generación, los convence de su pecado, los convence del error, los convence de justicia. ¿Por qué? Porque la persona en ese momento se está dando cuenta que está cometiendo un error y que su vida es un error. Y esa oración que la persona hace en ese momento la conduce a la cruz. Y esa oración es la oración guiada por el Espíritu que conduce a la cruz a toda una generación. ¿Y qué pasa desde ese momento? Desde el momento que llegamos a la cruz, ¿qué comienza a pasar? Comienza a suceder que la cruz comienza a poner todo lo que tenemos nosotros en tela de juicio. Entonces yo quiero que usted, por favor, abra su espíritu en esta hora, porque quiero decirle lo siguiente. Cuando nosotros arribamos a la cruz, comenzamos a experimentar un vacío en nuestro interior. ¿Un vacío de qué? Un vacío de todos nuestros conocimientos. Comenzamos a experimentar un vacío de todas nuestras interpretaciones. Gracias. Sí. Ahora sí. Sí, bien, ahí estamos. No saben lo que me dijo. Cuando llegamos a la cruz comenzamos a experimentar un vacío completo, un vacío de nuestro entendimiento, un vacío de todas nuestras interpretaciones. Somos vaciados de nuestra propia teología, somos vaciados de todo lo que nosotros queremos entender. La cruz, ¿qué hace? Te succiona y te vacía todo. Ahí desapareció para mí, yo creo. Yo le oré al Señor. No, ahí desaparece todo. Desaparece el hombre de oración, desaparece la mujer de oración, desaparece el ministerio de intercesión, todas esas cosas raras que inventamos los hombres, desaparece todo ahí. ¿Y qué quedé? Pelado quedaste. Sí, Señor, ¿y ahora qué digo? ¿Qué oro? Nada. Porque lo primero que necesitamos experimentar para que la oración sea del Espíritu y para que la oración sea eficaz, y ahora lo vamos a leer, es un vacío en nuestro interior para no ir con nada nuestro. ¿Cómo podemos pretender ejercer la oración del Espíritu si tenemos una oración basada en la carne? La oración del Espíritu no está sustentada por las cosas que nos pasan en la carne. La oración del Espíritu está sustentada por la voluntad de Dios. No digamos oración del Espíritu, no, porque yo estaba orando en el Espíritu por todo lo que necesitaba. ¿Ah? No, la oración del Espíritu tiene como sustento la voluntad de Dios. La cruz pone en tela de juicio todas nuestras ideas, toda nuestra teología, nuestras interpretaciones. La cruz es el lugar donde nosotros nos presentamos como pizarrones, como pizarra y experimentamos un borrado general. ¿Para qué? Para que Dios comience a escribir, para que Dios comience a plasmar, para que el Señor comience a imprimir su voluntad en nuestro espíritu. Y eso es lo que estamos experimentando, lo que usted está experimentando en este tiempo. Y quiero declarar esta palabra y profetizarles y venir en el tiempo justo a decirles que lo que están experimentando en ustedes es un vacío. Por eso que hay cosas que no las estás entendiendo, porque Dios te está vaciando de tu propio intelecto, tus propias interpretaciones, tus propias ideas, y no trates de entender a Dios con tu mente. No, porque yo me hago preguntas y al final no estoy entendiendo nada. Tranquilo, es la cruz. Esa es la obra de la cruz, es borrar todo lo que hay dentro de ti. Ah, pero yo tengo cosas buenas, también las borra. Porque Dios no quiere nada bueno de ti tampoco. Dios no quiere nada de ti. Dios no quiere nada de mí. A Dios no le sirve lo que hay dentro mío. Por eso Él quiere poner su sustancia, su vida en mí, para que este cuerpo sea la fiel expresión de la vida de Cristo en esta tierra.
Pero ¿qué sucede? Cuando nos topamos con la cruz, enseguida salta nuestro orgullo y decimos, sí, yo sé orar, toda la vida oré y el Señor me respondió. Mira, habrá sido pura casualidad lo suyo. ¿Cómo puede ser que tengamos personas con todo un orgullo montado encima? Sí, porque yo ya sé lo que ora, yo ya sé cómo se ora, yo ya sé cómo es la oración. No. Dice la Biblia que usted no sabe orar como se debe. Si no es desde el Espíritu, si no es por el Espíritu Santo, no sabemos orar como se debe, porque nuestra debilidad es el Espíritu el que nos ayuda. ¿O acaso usted no ha pasado un momento de amargura y ahí se apagó todo el ministro que usted era? ¿O no? Y que ni sabe ni cómo pedirle al Señor. Sé que aquí hay personas que han pasado momentos difíciles en la vida y no sabemos ni cómo pedirle al Señor, por dónde empiezo, Señor. Y le decimos al Señor, Señor, estoy acá delante de tu presencia, sí, porque le armamos todo un zamatoste al Señor ahí para orar. Oh, Padre, estoy acá y ni sé, Señor, cómo dirigirme a ti en este momento, pero tú conoces. ¿O no? Antiguamente, en nuestra congregación, hace muchos años atrás, teníamos el culto de oración, ¿sí? Era más el culto de las necesidades que otra cosa, ¿sí? Entonces toda la gente llevaba sus peticiones y orábamos. Estaba bueno. Yo a veces me reía, ¿no? Era chico y me crié en ese culto de oración, y el martes era de oración y los jueves teníamos de agradecimiento, así que Dios tenía 2 días para responderte. ¿Sí? O sea, era rápido la cosa, ¿sí? Express. Y me acuerdo que nunca faltaba, había una hermana que yo ya sabía lo que iba a decir cuando levantaba la mano, ¿sí? Pues levantaban la mano, ¿sí? Sí, hermana. Y éramos 2 gatos adentro. Y ya no era ni siquiera el nombre, era el sobrenombre, ¿sí? Entonces tenían todo sobrenombre dentro de la reunión, ¿eh? Sí, hermana Tota. No quiero decir ningún nombre por si me están escuchando, ¿no? Y levantaba la mano. Sí, hermana, Dios conoce. Y si Dios conoce, ¿para qué levantás? ¿Cómo hago para, Señor, pido oración por fulana, que dice que vos conocés, pero no sé lo que necesita? Y es medio raro orar así, ¿no? Bueno. Claro, lo que pasa es que cuando decimos que sabemos orar, lo decimos de manera apresurada. Y quizás podemos decir que cualquiera puede orar y apresuradamente podemos decir, bueno, sí, cualquiera puede orar, pero con nuestra mente natural podemos decir que orar es hablar con Dios, porque eso fue lo que nos enseñaron, eso fue lo que aprendimos, que no está mal. Pero somos tan apresurados que hasta le ponemos punto final. Entonces, ¿cuál es el error? El error no es que orar no es hablar con Dios. No. Está bien, quédese con esa frase si le gusta, ¿sí? Pero no le ponga punto final. Porque lo decimos de manera tan rápida y decimos que orar es hablar con Dios. ¿Por qué? Porque la oración se la nucleó y se la relacionó con la necesidad del hombre. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Tenés una necesidad? Ora al Señor. ¿O no? ¿Por qué? Entonces nuestra mente enseguida conectaba necesidad con oración. Y oraba el que necesitaba algo. Entonces, si yo no estaba necesitado y yo estoy muy feliz y quiero darle gracias al Señor, entonces tenemos que cantar alabanza. Porque enseguida nuestra mente conectaba que alabanza es panderete y saltar. ¿O no? Y si alguien tenía alguna buena voz o algún talento musical, inmediatamente lo catalogábamos como este es un adorador. ¿O no? Entonces teníamos esas cuestiones que son personales y podemos seguir poniendo ejemplos, tengo un montón pero vamos a avanzar. Para todas estas cosas tenemos la cruz. ¿Para qué? Para experimentar un borrado de lo que es la alabanza para usted, lo que es la adoración para usted, lo que es la oración para usted. Todo un borrado general comenzamos a experimentar de todas nuestras propias y humanas interpretaciones que tenemos tocante a asuntos espirituales. No podemos darle una interpretación humana a los asuntos espirituales y asuntos que le pertenecen a Dios. ¿Qué necesitamos? Leer la palabra. Necesitamos volvernos a las Escrituras y que por medio de la Escritura se nos revele la palabra de Dios, porque por medio de la palabra viene la fe, por medio de la fe viene la experiencia del Evangelio. Entonces no tenés mañana personas que tienen problemas diciéndote, no puedo orar.
Vamos a entender desde el Espíritu. Y si está anotando, por favor, anote esto. La oración no puede ser separada de Cristo. No podemos separar la oración de la vida de Cristo. La oración no puede ser separada de Cristo. Y anote esto, ¿sí? Que voy a dictarle en este momento. ¿Sí? Aproveche, si saque su cuaderno, su celular, anote esto que le va a ayudar muchísimo. Muchísimo para poder entender desde la mente de Dios lo que es la oración. Anote esto, la oración es, y tengo 4 puntitos, ¿sí? Para marcarles lo que es la oración. La oración es, primer punto, una mente diferente. Número 2, una voluntad diferente. Número 3, ahora lo vuelvo a dictar para lo más lerdo. Un propósito diferente. Número 4, no sé si están tomándole apuntes allá arriba que después te lo ponen acá. ¿Sí, no? Son buenos. Número 4, todo esto operando en una vida completamente diferente. Voy a volver a repetir. La oración es una mente diferente, una voluntad diferente, un propósito diferente. Todo esto operando en una vida completamente diferente. Esto es la oración. Si ustedes me preguntan, ¿qué es la oración? Es una mente diferente a la tuya. ¿Qué es la oración? Es una voluntad diferente a la tuya. ¿Qué es la oración? Es un propósito distinto al que vos tenés en la carne. ¿Qué es la oración? Es una vida totalmente diferente a la que vos vivís. Esto es la oración. O sea, diciéndotela en otras palabras más sencillas, la oración no tiene nada que ver contigo. Porque la oración le pertenece a Dios, no le pertenece a usted. Por lo tanto, la oración es lo que Dios me ofrece a mí, no lo que yo le ofrezco a Dios. Dios me ofrece a mí la oración. Dios me obsequió en la cruz la vida de oración. La oración no es lo que yo le doy a Dios, no, la oración es lo que Dios me dio a mí. ¿Cuánto están entendiendo en esta mañana? Porque si lo vamos entendiendo despacito y de esta manera, usted se está dando cuenta que usted tenía la mesa al revés. ¿Sí o no? La estamos dando vuelta. ¿Sí o no? Decirle que te han dado, ahora sí que vamos a comer más cómodo, decirle. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es la oración? Esto es la oración. Es la vida de Dios. Es la vida que Dios me ofreció a mí en la cruz. Y por medio de ese borrado que experimento en la cruz, ahora comienzo a experimentar la vida de oración. ¿Qué entiendo? Entiendo lo siguiente. Y dice, bueno, pero es muy discriminatoria esta predica. Bueno, está bien, vamos a bajar un cambio. Cualquiera puede orar, pero solamente alguien que nació de nuevo puede vivir una vida de oración. La gente ora, ¿o no? Rezan, llámele como quieren. Todo el mundo hace algo. Hasta los que están en contra de Dios. ¿O no? Vieron que ahora hay varios que están enojados con Dios y con la iglesia. ¿O no? O alguno trajo pañuelito verde acá. Buah. Yo con mi útero hago lo que quiero. Que Dios haga lo que quiera con el tuyo. Todas esas frases empiezan a salir ahora, ¿no? Están todos enojados con Dios. Y el otro día vi a algunos que están con el pañuelo verde y todo. Subió el otro día, hagamos cadena de oración. Qué gana de contestarle tenía. Pero le iba a contestar en la carne. Claro, porque creemos que la oración es lo que nosotros le damos a Dios. Decirle que te han dado, da vuelta a la mesa. La oración es lo que Dios me ofrece a mí. La oración es el regalo de Dios a mí. Yo puedo disfrutar de una vida de oración. Por eso ahora entiendo lo que decía el apóstol Pablo. Oren en el Espíritu en todo tiempo. Ah, claro, puedo orar en todo tiempo porque ya no vivo yo.
Y ahora yo vivo en Él. Y en Él yo sí que puedo orar en todo tiempo. En la carne no puedo. Porque en la carne yo tengo que ir a trabajar todo. Pero en el Espíritu yo sí puedo orar en todo tiempo. Porque es imposible no orar en todo tiempo. ¿Por qué puedo orar en todo tiempo? Porque yo estoy metido en Él, porque vivo en el Espíritu, porque no estoy viviendo un poco en la carne y un poco en el Espíritu. No, porque me sumergí en Él. La cruz me dio y me ofreció la oración. Esto es la oración, es la unión y es la comunión con el Espíritu de verdad. Y es como una exhalación de la mente, es como respirar el propósito de Dios, es como exhalar el corazón del Padre que no puede ser alcanzado con la mano natural, ni con la vista, ni con la mente natural. Nada de lo que tiene que ver con Dios lo voy a capturar con algo natural, sino que todo lo que tiene que ver con Dios lo voy a capturar del Espíritu, por medio del Espíritu y por medio de la vida de oración. ¿Por qué tenemos personas que no están entendiendo los mensajes de estos últimos días? Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. ¿Cuál es el código de la palabra? Espíritu. Por lo tanto, si vos querés que la palabra del Espíritu te caiga bien a tu mundo natural, no encajan. Tiene que ir al Espíritu. ¿Y cómo es que esta palabra se pone por obra? Por la vida de oración. Porque la vida de oración se encarga de asimilar todo lo que estamos recibiendo en el Espíritu. Estoy todo el tiempo meditando en esa palabra, porque así es el justo, el que medita todo el tiempo en la palabra del Señor. Esa es la vida de oración. Vida de oración es estar oyendo al Espíritu, es tener la comunicación eterna que tiene el Espíritu con el Padre. Ahora bien, ¿qué nos enseña la Biblia? Porque estoy tomando versículos que son muy claves para entender, y lo que estoy haciendo en esta noche, tengo el chip de noche, perdón, ¿no? Estoy tipo murciélago. Lo que estoy tratando de hacer es tirarle algunos puntos para que usted no malinterprete los pasajes de las Escrituras para su propio placer o para conformarse a usted. Porque ¿qué aprendimos también? Bueno, sí, pero la oración es en el nombre de Jesús, hermano. Porque es que si le pedimos en su nombre, nos da todo. Ay, lo agarramos de los pelos ese texto, le hacemos decir lo que nosotros queremos, ¿sí o no? Decirle que tiene al lado, esta va para vos, decirle. Sí. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que tenemos que orar en su nombre. ¿Sí o no? A ver, no me quieren ustedes. Juan 14:13. A ver, vamos a ver qué dijo Jesús acá. Y todo lo que pidieres al Padre, ¿en qué nombre? En mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿En qué nombre tengo que orar? En el nombre de... ¿Qué dijo Jesús? Todo lo que pidan en... Si piden en mi nombre, el Padre se lo dará. ¿Qué hacemos nosotros? En nombre de Jesús. ¿O no? Como el sello, ¿sí? ¿Nunca le pasó que cuando usted está haciendo un trámite dice, no, pero acá te falta un sello? ¡Ay, Dios! Sí, la firma de no sé qué, y tiene que estar colegiada. ¡Ay! Ya te estás imaginando que te van a faltar varios violetas de la billetera porque, no, perdón si hay un escribano acá, ¿no? Te sale una fortuna y que te falta el sellito. Bueno, si ustedes lo piden en el nombre mío, el Padre se los va a dar todo. Es más, el Padre es glorificado en el Hijo. Ahora, si yo digo que puedo orar en el nombre de Cristo, es porque también puedo orar en mi nombre. Si hay gente que ora en el nombre de Jesucristo, es porque hay otros que no oran en el nombre de Jesucristo. No estoy diciendo ninguna cosa rara, ¿eh? Estoy interpretando lo que Jesús dijo. Porque parece que había gente que oraba, pero oraban en su propio nombre, pero no oraban en el nombre del Hijo. ¿O no? Entonces, yo puedo orar en el nombre de Julián. ¿Qué sería orar en el nombre de Julián? Oro todo lo que a mí se me antoja. Póngase el cinturón de seguridad en esta noche, por favor, en esta mañana, y dale con la noche, ¿sí? No sé si estoy profetizando que nos vamos a quedar hasta la noche predicando acá o qué, pero bueno.
para orar en el nombre de Jesucristo, yo debo tener su nombre formado en mí. Eso es orar en el nombre de Jesucristo. No es decir la frase en el nombre de Jesús, que no está mal. Pero hay gente que la dice y no le funciona, como usted. Y como a mí. Amén, dijo la hermana como diciendo. ¿O no? Todos los que estamos acá, alguna vez terminamos esa oración que nos creíamos reungidos, le mandamos el nombre de Jesús al final y salió todo al revés. ¿O no? ¿Y qué pasó? ¿Y si no dice la Biblia que si pedimos en su nombre todo será hecho? ¿Qué falló? Entonces, ¿en qué nombre oramos? Oré en mi nombre. Le mandé ahí. Le choreé, dicen los cordobeses, ¿no? Le choreé el nombre a Jesús. Le falsifiqué la firma, pero no funcionó. Entonces la gente cree que tiene poder, ¿sí? Y viene y te cuenta el testimonio. Pastor, ¿sabe? A mí me gusta salir a correr, ¿no? Y siempre me voy por los campos a correr. Y te salen cada perro, hermano, a veces, ¿sí? Salen con un hambre los perros que están en el campo a veces, ¿no? Y siempre está el perro, el cusquito, que es no pasa nada. Pero a veces te salen algunos que parecen ternero, loco. Ternero con diente que, o sea, en el nombre de Jesús, le decimos, te sale automático. ¿O no? Sincérese, hermano, en esta mañana. Pastor, usted no sabe. Me vino a morder un perro y me di vuelta y le dije, en el nombre de Jesús. Y el perro se fue llorando, pastor. No, se fue llorando porque le vio la cara a usted. La cara de miedo. Y dijo, ay, no, esta no la muerdo ni loco. Imagínese. Una persona que no tiene lengua. Que tuvo un problema en su boca, no puede hablar, lo que sea. Se lo come vivo el perro entonces. ¿O no? ¿Qué es lo que causa efecto? ¿Lo que yo digo o lo que tengo formado en mí? Por eso Pablo dijo, yo tuve dolores como de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Porque no tiene que ver con lo que usted dice con la boca, tiene que ver con lo que se formó dentro suyo. Decirle al que te al lado, voy a disimularlo, pero ¿cómo te están hablando en esta mañana? Decirle. Claro. Entonces, ¿qué pregunta usted se puede hacer en esta mañana para tener mayor claridad? Porque es bueno que nos hagamos estas preguntas. Está bien, pastor, usted me está diciendo que tengo que orar en su nombre, que su nombre en realidad no es lo que yo digo, sino lo que se forma en mí. ¿Qué te estoy diciendo? Que si Cristo está siendo formado dentro tuyo, tus oraciones van a comenzar a ser más efectivas porque vas a dejar de pedir según tu corazón y según tu mente y según tu propósito y vas a darte cuenta que la oración es otra mente, es otro propósito, es otra voluntad, que es otro corazón, que es otra perspectiva, es otra visión, es otra naturaleza. Entonces, ¿eso cómo se genera? Que otro nombre sea formado en mí. Ahora, ¿cómo hago para que el nombre de Cristo sea formado en mí? Lo puede estar anotando para anotar la respuesta. ¿Cómo hago para que el nombre de Cristo sea formado en mí? Respuesta, primero tengo que perder mi nombre. Su nombre usted va a tener que perder. Y otra vez, ¿dónde terminamos? En la cruz. ¿Qué significa perder mi nombre? Es perder mi vida. Es perder lo que dije hoy al principio, mis conceptos, mis interpretaciones, es perder todo lo mío. No puedo tener un nombre en mí sin que antes yo haya perdido otro nombre. No puedo tener doble identidad. O soy yo o soy otro.
No puedo tener otro nombre. Por eso que tenemos personas que ponen en alto el nombre que tienen en el documento. ¿Sí? Y lo voy a decir con mucho respeto a esto. ¿Estamos de acuerdo? No está mal que usted le elija el nombre a sus hijos. Yo se los elegí a mis hijos. Y en esto vamos a tener que poner atención para que usted después no me malinterprete el mensaje. Usted es dueño de elegir cómo se va a llamar su hijo. ¿Sí o no? Porque alguno que estaba medio dormido va a pensar, ¿qué ahora me van a decir cómo se tiene que llamar a mi hijo? No, tranquilo. ¿Cómo le quiere poner usted? Me voy a poner yo de ejemplo, ¿no? Mi hijo mayor, Samuel. Ay, porque él va a ser como el profeta Samuel. ¿No? Porque tenemos esas ideas raras nosotros, ¿sí o no? Está bien, yo solo, no importa. Ustedes son todos santos acá. Sí, entonces le ponemos, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar Jeremías. Oh, ¿dónde está Jeremías acá? Ya está, Jeremías. Ay, porque va a ser como el profeta Jeremías. ¿Cómo se llama? Moisés le puse. Algunos se lo puso por la novela, ¿sí? Josué. Ah, ¿cómo se llama? Caleb. ¡Pah! No tiene nombre, negro, ¿no? Y me salió cordobés, ¿oh? Porque él va a ser un conquistador. Nadie le pone Nabucodonosor, ¿no? Judas. Nadie se llama Judas. Y nosotros como padres tenemos esa idea en la cabeza. Estoy criando al profeta Samuel. Yo sé que usted está reconociéndolo dentro suyo y usted se está callando la boca. Hace muy bien, no se identifique. Yo solo voy a pasar vergüenza en esta mañana. Entonces tenemos todas esas ideas. Pero después cuando voy a la cruz me doy cuenta que Dios no quiere formar al profeta Samuel en mi hijo. Dios no quiere formar al profeta Jeremías, Dios no quiere formar a Moisés. No. Yo me doy cuenta que cuando pasamos por la cruz desaparecieron todos los Samueles, todos los Moisés, todos los Julián, todos los Natanael, todos los Elías. Desaparecieron todos ahí y quedó un solo nombre, Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Este nombre es un nombre que es sobre todo nombre. ¿Alguien puede decir amén? Significa que cuando voy a la cruz desaparecen todas mis propias interpretaciones y lo vuelvo a repetir y usted se va a ir con un machucón con eso. Se borra todo lo que yo tenía, toda la locura que yo tenía, bueno, porque yo voy a hacer, ¿sí? Una vuelta a mí me dijo, Dios te va a cambiar el nombre. Ay, yo me sentí re, ¿cómo me voy a llamar ahora? ¿Sí? Y yo estaba, ¿cómo me llamaré? ¿Cómo me llamaré? Bueno, después me dijo la persona cómo me llamaba yo, ¿sí? Como que tenía otro nombre ahora. Cuando tuve un encuentro con la cruz me di cuenta que era toda una... Sí, era un cuento. Que estaba bueno creérmelo. Pero me di cuenta que ese cuento no me servía para la vida del espíritu. Porque era una ficción. La realidad es que Dios a todos nosotros nos dio un solo nombre, porque solo en ese nombre podemos ser salvos. Y este nombre es sobre todo nombre. Entonces, ¿qué nombre se tiene que formar en nosotros? Cristo, este nombre. Entonces, me doy cuenta de que muchas veces podemos montar cosas en cualquier otro nombre, pero no. Porque en este nombre mi Padre les dará todas las cosas. Porque no se trata de lo que pidamos desde Julián, desde Elías, desde Moisés. No. Se trata de todo lo que sale de Cristo. Porque todo lo que sale de Cristo el Padre lo concede. No escucharon. Todo lo que sale de la vida de Cristo es oído por el Padre y es concedido por el Padre. Quiere que Dios haga cosas, hágala en su nombre. Quiere tener efectividad en la tierra, quiere tener efectividad en todo lo que usted está realizando. Deje de hacer las cosas en su nombre y hágala en su nombre. Dejemos de hacer las cosas en nuestro propio nombre y hagámoslas en el nombre del Señor. Ese es el nombre que tiene que ser formado en mí. Por eso a ustedes desde este lugar hace un ratito les anunciaron un montón de anuncios, porque todos esos anuncios son oportunidades
que usted tiene para que Cristo sea formado en usted. Tienen diferentes títulos, diferentes nombres, no importa, pero todo pertenece a una vida de formación. Pues yo me quiero formar para apóstol. No, a Cristo vamos a formar. No formamos ministerio, no existe formación de ministerio. No. Hay una sola formación, según mi Biblia, que es la formación de Cristo en nosotros. No hay otra formación. Si Cristo es formado en esta generación, yo me aseguro que la porción de Cristo que está en él sea efectiva. Se puede manifestar como un profeta, en otro se manifestará como un pastor, en otro se manifestará como un político, en otro se manifestará como un artista. No sé, no es mi trabajo. Mi trabajo como ministro, como pastores, como ministros de la palabra es formar a Cristo en esta generación. Y cuando Cristo es formado en mí, yo puedo asegurarte que ya no hay más duda de cuál es tu función, cuál es tu posición en el cuerpo de Cristo, de cuál es tu llamado, qué es lo que el Señor pide de ti. Porque cuando Cristo es formado, todas esas cosas desaparecen y comienzas a darte cuenta que eres parte del propósito eterno del Padre, con una función específica para volverte un fiel colaborador del propósito eterno del Señor. ¿Alguien puede decir amén? Pero me doy cuenta de que hay muchas cosas que puedo hacer en mi propio nombre y no en el nombre del Señor. Yo estoy hablando específicamente acerca de la oración, pero mire, podemos llevar y poner otros ejemplos, ¿sí? Mire, busquemos Marcos 9:41, Marcos 9:37 y Mateo 18:20. Anótelo en su cuaderno, estas tres citas bíblicas que son a modo de ejemplo. Marcos 9:41, Marcos 9:37 y Mateo 18:20. Mire, y cualquiera que os diere un vaso de agua, ¿en qué nombre? En mi nombre, dijo Jesús, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Verso 37, miren lo que dice. El que reciba en mi nombre, ¿en qué nombre? En el de Él. En mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pastor, ¿y qué cosas puedo hacer en mi nombre? Las que se te ocurra. En nuestro propio nombre, yo en mi nombre, en el nombre de Julián, yo puedo dar un vaso de agua, yo puedo recibir a un niño en mi propio nombre, yo puedo venir a congregar en esta mañana en mi propio nombre. Pero hay un tipo de ayuda. Hay un tipo de servicio que es en su nombre, no es en nuestro nombre. Yo puedo dar un vaso de agua en el nombre de Cristo. Puedo recibir a niños en el nombre de Cristo. Yo puedo congregar en el nombre de Cristo. ¿Sabe cuál es la pregunta que me hice cuando terminé de leer estos textos? Estando en mi casa sentado, me hice esta pregunta. De toda la gente que congrega, ¿cuántos congregan en su propio nombre y cuántos congregan en el nombre de Cristo? Lo tomo como una amén eso. ¿Sí o no? Pregúntale que te han dado, ¿en el nombre de quién congregaste vos hoy? ¿Cuántas cosas yo puedo hacer en mi nombre, pastor? Todas. Usted puede tocar la guitarra en su propio nombre, puede tocar la batería en su propio nombre, puede orar usted en su propio nombre, congregar en su propio nombre. Yo puedo predicar en esta mañana en mi propio nombre. Porque si Cristo no está formado, lo hago en mi nombre, no lo hago en el nombre de Él. Por eso que a la gente no le funciona. Quiere la gente, como nos dijo un joven hace un par de años atrás. Le digo, ¿y
¿pero por qué no venía a la reunión de jóvenes? Se me paró así. No me resulta, pastor, la reunión a mí. No me resulta el congregar. ¿Vio cuando usted se queda sin respuesta? Bueno, yo me quedé sin respuesta. Ah, bueno, le digo, está bien. Si no te resulta, no te resulta. Porque en tu nombre jamás te va a resultar. Porque tenemos una generación estancada que no avanza, que no progresa, porque todo lo que usted le ve hacer lo hacen en su propio nombre, pero no lo hacen desde el nombre de Cristo que debe estar siendo formado dentro de ellos. Yo no puedo tener una persona, disculpe que ponga a los músicos de ejemplo, porque todos mis discípulos son músicos. Yo no puedo tener un músico que no se deje formar y que no deje que yo forme a Cristo en él. No lo puedo tener. Porque va a tocar el piano en su propio nombre. Va a cantar en su propio nombre. Entonces, lo que va a impartir no lo imparte desde el Espíritu, te está manipulando toda la congregación. Todo lo que dice que siente, lo siente él. En su nombre lo siente, pero no lo siente de parte del Señor. Si te da una palabra, te da la palabra que a él se le ocurrió en ese momento, pero no la que vino del Señor. La pregunta que nos tenemos que hacer, y acompáñame Jeremías, te puse ejemplo, por favor acompáñame en el teclado. La pregunta que nos tenemos que hacer es, de todas las personas que están sirviendo y colaborando a mi alrededor, y esto va para el liderazgo, ¿están permitiendo que Cristo sea formado en ellos? Porque de otra manera, con esa gente estamos perdiendo el tiempo. El nombre de Cristo no es solo un asunto de oración. Yo les invito en esta mañana a examinar sus vidas para ver si todo lo que usted está haciendo lo está realizando en su nombre personal o en el nombre de Cristo. No conozco una persona que no haya pasado por la cruz y que haya seguido con su propio nombre, con sus propias ambiciones y sus propias interpretaciones de la vida y de la Biblia y del Evangelio, para poder orar en su nombre y realizar todas las cosas en su nombre. El Señor nos está llamando a que en primer lugar perdamos nuestro nombre. No me importa cómo te llamas y qué significa tu nombre, a Dios no le interesa eso. Eso le interesa a nuestros padres, ¿sí? A nosotros como padres nos interesa, por eso digo que no está mal. Claro, porque tenemos eso y le ponemos, no, porque el nombre que le pongamos a nuestros hijos es importante. Sí, es verdad. Porque en el antiguo pacto se hacía así, ¿o no? Se le daba un nombre conforme al propósito. Pero todos esos nombres fueron reunidos y reconciliados en Cristo. ¿Qué nombre nos entregó el Señor ahora? Nos entregó un nombre y Él nos ha colocado ese nombre porque nuestro propósito está en ese nombre. Y nuestra vida está en ese nombre. Y lo que vamos a realizar en esta vida, aleluya, está representado en ese nombre. Y ese nombre lo recibo cuando nazco de nuevo. Yo me puedo llamar Julián, pero cuando paso por la cruz, dejo de ser Julián y paso a ser Cristo. Ese es mi nombre. Por lo tanto, ¿qué busca mi alma a partir de ese momento? Ser cada día más parecido a Él, porque Él es mi propósito, Él es mi función, Él es mi posición, Él es mi realidad. No tengo otra identidad fuera de Cristo. Hace mucho se acercó una persona y me dijo, yo sé por qué usted me va bravo con las prédicas, me dijo. Yo lo miro. Ay, ¿por qué? Le digo, porque su nombre significa daga.
Bueno, gracias, le digo. Entendí el mensaje subliminal, como que el tipo se iba todo cortado del culto, ¿no? Acuchillado se sentiría. Oren en el Espíritu, dice Pablo. En todo tiempo, velen y oren perseverantemente y supliquen por todos los santos. ¿Sabe qué destaca Pablo en este pasaje? Y ya quiero ir finalizando. Dos naturalezas. Si te está diciendo que ores en el Espíritu, porque puedes orar en la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Contrario a lo que es andar en la carne. No hay mucha vuelta para darle acá. Que la oración que ustedes hagan en los próximos días nazca de Dios, no de ustedes. Porque la oración no te pertenece a ti, le pertenece a Él. Y entonces, pastor, ¿qué es la oración? ¿Por qué Dios necesita que nosotros hablemos? Tranquilo. Porque Él nos dio potestad y autoridad. Y todo lo que digamos en esta tierra es hecho en el cielo. Somos como la pluma en la mano de Dios. Esa es la oración. La oración es la legalidad que Dios tiene en la tierra para realizar lo que Él ya planificó. Cuando mi boca expresa la voluntad del Padre, se hace. ¿O no dice eso la Biblia? Lo que ustedes oren en mi nombre, el Padre lo hará. ¡Wow! ¿Sabe por qué no vemos las cosas manifestadas? Porque todo lo que estamos orando, quizás lo estamos orando en nuestro nombre y no en su nombre. Pero ¿cómo puedo ahora transicionar? Quiero que se vaya con paz a su hogar. Y quiero transmitir esta palabra de consuelo. En primer lugar, voy a decirle que usted va a salir de acá y no va a saber ni qué orar. Pero al fin y al cabo se me hizo un matete y ahora no sé qué orar. Buenísimo. Porque era el objetivo de este mensaje. ¿Qué objetivo? El objetivo de que usted se calle la boca. Basta de hablar usted. Basta. Cierre la boca. Y si no sabe qué orar, no diga nada. Y ese tiempo, inviértalo para oír al Señor. Porque no puedo orar sin antes tener una palabra de Dios. Porque la oración tiene como sustento y fundamento su palabra, no mi necesidad. ¿Por qué la gente deja de orar? Porque no tiene necesidad. ¿O no? ¿Cuál es la gente que te viene a decir, no sé, es que me cuesta orar? Sí, pero cuando el zapato les aprieta, oran sin que usted le enseñe. Oran. ¿O no te cuenta la gente eso? A mí la gente me lo cuenta. Mis discípulos, la gente que pastoreo, a mí me cuentan. Y estaba tan mal que doblé mis rodillas. Ah, ¿viste que se puede? Claro, pero ¿por qué la gente lo deja de hacer? La gente deja la oración porque creen que la oración es una herramienta. Y la oración no es una herramienta. Eso es una mentira que alguien nos hizo creer, no sé quién inventó eso. La herramienta de la oración. No es una herramienta la oración, es una vida. ¿Por qué no es una herramienta? Porque la herramienta yo la utilizo cuando la necesito y cuando no la necesito la guardo en el cajón y no la uso más. ¿O no? No es una herramienta la oración. Todo Efesios 6 es un ejemplo, y lo compartimos con los jóvenes, me parece, en estos días. Todo Efesios 6 es una demostración de que la oración no es una herramienta. Porque Pablo te está haciendo un paseo general. Efesios, un paseo general. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es como un edificio, la iglesia es como una familia, la iglesia es como una ciudad, la iglesia es como una novia, la iglesia es como la esposa, y te llega al final y te dice la iglesia es como un soldado también. Y entre todas las herramientas que tiene la iglesia, que a lo último llega a la palabra, porque es la última herramienta que utiliza, es la última arma, y la espada
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, una vez que te cerró todos los instrumentos que necesitas tener en la vida, te dice, y oren en el Espíritu en todo tiempo, porque la oración no es herramienta, es vida. Y esa vida la disfruto cuando tengo como antesala la palabra de Dios. Por eso Efesios 6:17 y 6:18 te está diciendo, cierra diciéndote, y tengan la palabra. Por esa palabra, ustedes van a tener una vida eficaz en la oración. Procura mañana no amanecer sin antes tener una palabra de Dios en tu mente. Porque el día que amanezcas sin una palabra de Dios, tu oración va a ser en tu nombre. Pero cuando puedes despertar y puedes recordar lo que Dios te ha hablado y traes a memoria lo que el Espíritu viene enseñándote, ¿qué comienza a suceder en ti? Tu espíritu comienza a clamar por esa palabra. Señor, esta es tu palabra, la declaro en esta mañana. Señor, tu palabra dice. Imagínese si usted con todo esto que aprendió, usted va al Padre en oración. ¿Qué comienza a pasar? Y comienza a pasar de que usted ora todo esto. Porque la palabra es lo que necesitamos para orar. Y es esta vida de oración en mí. La misma verdad de Dios en mí, el mismo Espíritu Santo es el que me lleva a orar. Cierro diciéndote esto en esta mañana. La verdad, que es el Espíritu Santo en mí, es lo que genera en nuestra alma una presión para orar. Eso es lo que hace. El Espíritu Santo genera. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es la verdad? Es la realidad de Dios en mí. ¿Y qué hace la realidad de Dios? Si lo está notando, anote esto. La realidad que me gobierna define mi deseo y voluntad. La realidad que me gobierna define mi deseo y voluntad. ¿Qué te quiero decir? Dime cuáles son tus deseos y cuál es tu voluntad. Y yo te voy a decir cuál es la realidad en la que estás viviendo, si en tu realidad o en la realidad de Dios. Un ejemplo práctico y muy sencillo. Si yo veo que un niño aquí sale corriendo y se para en el medio de la avenida, y una avenida continuamente están pasando autos, y sale un niño, ¿qué hago yo? Ay, pobre niño, oh padre, vamos a orar, hermano. ¿Quién hace eso? ¿Qué hace usted? Sale corriendo porque es normal. Sale corriendo y aunque el auto lo atropelle a usted no le importa. Porque usted no piensa en ese momento, ¿o no? ¿Qué sucede en ese momento? Sucede que la realidad que a usted se le presentó definió inmediatamente su deseo y voluntad y usted no lo pudo gobernar. Dime la realidad en la que vives, yo te voy a decir cuáles serán tus deseos y tu voluntad mañana. Por eso que alguien que vive en la realidad de Dios no está pensando todo lo que va a hacer, sino que su deseo es el deseo del Padre y la voluntad es la voluntad del Padre. Si yo vivo en la realidad de Dios, yo no tengo que buscar la voluntad, porque la voluntad ya me está gobernando. No estoy diciendo, pastor, porque la verdad que ando sin ganas de congregar. Bueno, anda a saber en qué realidad vive. Pues si tenemos que andar orándote porque vos tenés deseos raros y ganas raras y no sé qué cosa. No, como los chicos cuando vienen te dicen, necesito que ore por mí porque ando con deseos medio raros. Ya se imagina qué deseo, medio cochino los deseos. Y bueno, le digo, y esos deseos raros, ¿tan buenos no? Le digo.
No, te dice, no. Ah, bueno, le digo. No, yo trato de que se aflojen un poco, ¿no? Porque a veces vienen duros a la oficina. Bueno, le digo, tranquilo, le digo. La cruz. Yo no puedo hacer nada. Es una decisión tuya. Cambia de realidad. Y si la atiendo con mi esposa, le digo, cambia de realidad, flaca. Y si un varón lo atiendo solo y le digo, macho, cambia de realidad. Porque todo lo que te gobierna es la realidad que vives. Entonces esto nos tiene que ayudar a reflexionar, por favor, en esta mañana. Los pastores no necesitamos que toda la gente pase por nuestra consejería para contarnos las cosas. Nosotros mismos podemos autodiagnosticarnos en esta mañana, porque todo ser humano sabe en qué realidad vive. Y no necesitamos que venga un profeta a decirnos, oh, hijo mío, nada. Usted sabe todas las macanas que se mandó en esta semana, las que no se mandó, las cosas que fueron conforme al Padre y las cosas que fueron conforme a usted. ¿Sí o no? Bueno, me quedo más tranquilo. La realidad que gobierna mi vida es lo que define mi deseo y mi voluntad. Y quiero cerrar leyéndoles algo. ¿Le puedo leer algo? Gracias por el entusiasmo. Igual se los voy a leer. Esto lo escribió un pastor aproximadamente en el año 1940. Se llamó Karl Barth. Dijo así: las respuestas, por favor ponga atención a estas palabras, las respuestas a nuestras oraciones será la manera en la que Dios quiere aplicar la vida de Jesucristo a una circunstancia particular. La provisión completa de Dios para el hombre es Jesucristo. Dios no tiene nada más que dar que lo que ha dado en Jesucristo. Y hace estas preguntas. ¿Qué no tiene el cristiano de que pueda carecer cuando puede tenerlo a Él? ¿Qué puede perturbarlo, estorbarlo, confundirlo o devastarlo en la vida como cristiano cuando puede vivir en Él y en comunión con Él? ¿Qué necesidad no está ya satisfecha en Él? ¿Qué dificultad ya no está eliminada en Él? ¿Qué ayuda no está ya presente en Él? ¿Qué palabra de consuelo que necesite no está ya dicha en Él? ¿Qué dirección que espera no está ya dada en Él? En Cristo, el cristiano ya ha alcanzado, ya está en la meta y puede mirar hacia atrás y hacia abajo todas las angustias como aliviadas. Pero el cristiano no se ha dado cuenta aún en qué plenitud ya está presente. ¡Wow! Está hablando de la ceguera de una generación. Porque todas nuestras necesidades no son más que nuestra presente ceguera que nos impide ver todo lo que Dios nos suplió en Cristo. Si usted tiene un mundo de necesidad, yo le digo que usted tiene una gran ceguera en la vida. Porque todas nuestras necesidades, por favor, reciba esto en su espíritu, todas nuestras necesidades no son más que una ceguera presente que me impide ver todo lo que Dios ya me proveyó y me dio en Cristo. Si usted vino con alguna necesidad en esta mañana, ¿sabe qué tengo para decirle yo? Dios quiere abrir sus ojos. No voy acá a pararme en esta mañana para prometerte que Dios va a darte. Vengo a notificarte que Dios ya te dio. Cierra tus ojos un minuto, por favor. Dios no va a darte
Dios ya te dio. No hay nada fuera de Cristo que Dios nos haya dado. Podemos decir que no hay nada fuera de Cristo por lo que se nos ocurra pedir. Cuando venga a usted y a usted lo invada esa necesidad presente y esa realidad externa, en ese momento usted tiene que declarar esta palabra: estoy completo en Él. Padre, abre mis ojos para ver que no estoy en miseria. Señor, traerás a memoria, tu Espíritu me hablará. Hay gente acá que tendrá direcciones claras del Espíritu para emprender en los próximos días, porque para ti no es la pobreza, para ti no fue preparada la miseria. Tú eres una persona próspera en Cristo y vas a vivir en abundancia. Por lo tanto, ¿qué tengo para notificarte? No estás ni fundido, ni quebrado, ni estás en derrota, sino que eres un bendito del Padre. Y cuando tus ojos sean alumbrados y te dejes discipular y te dejes entrenar y dejes que Cristo sea formado en ti, vas a ver lo que tienes que hacer para poder ver manifestada esa bendición que el Padre ya colocó en tu interior. Pónete de pie en esta mañana. Levanta tus manos ahí donde estás, por favor. Quiero que le des gracias al Señor y que le digas: Padre, gracias porque estoy completo en tu Hijo. Vamos. Si en esta mañana hay alguien que necesita oración, alguien que viene por primera vez, voy a invitar que pase a este lugar. Y si usted reconoce que es usted el que necesita un cambio de realidad, ahí donde está puede hacerlo en su banco. Pero si usted quiere que los pastores oren en esta mañana, voy a darle un minuto, ¿sí? A partir de este momento, un minuto, pase a este lugar. Queremos orar por usted. Si usted vino por primera vez, usted necesita que alguien ore por usted. Este es el momento para hacerlo. ¿Sí? Si alguien traje un amigo o alguien tiene alguna necesidad, vamos a orar por usted. Y vamos a declarar que el Padre abrirá sus ojos, los ojos del Espíritu. Y si usted quedó ahí en su banco, no esté esperando que yo le diga algo para que usted lo haga. Adore un minuto a Dios ahí donde está, por favor, y que sea una palabra de gratitud al Señor. Pastor, si puede orar por las personas, ahí donde está, adore a Dios un minuto. Dígale al Padre: Padre, quiero adorarte en esta mañana. Me diste todo lo que necesito. Me diste todo lo que necesito. Estoy completo en ti, Señor. Estamos completos, estamos completos, estamos completos. Declara esta palabra, declara esta palabra. Estamos completos, Señor. Estamos completos. Eres mi realidad. ¿Alguien puede declarar esta palabra con sus labios? Dígale al Padre: Padre, tú eres mi realidad. Toda angustia se disipa. Toda desesperación que había en tu corazón cae por tierra. Y en esta mañana eres trasladado a la realidad de Dios. Eres trasladado a la misma vida de Dios. Experimentarás el favor de Dios. Experimentarás la gracia de Dios. Experimentarás el amor del Padre hacia tu vida. Experimentarás todo lo que el Padre ya te dio en Cristo. Ponga su mano en el corazón. Vamos, y si quiere abrazar al que tiene a su costado, abrace al que tiene a su costado y dígale: estamos completos en Él. Y si hay alguna necesidad en ti, decile. Si hay alguna necesidad dentro tuyo, quiero decirte que el Padre abrirá tus ojos y podrás ver más exactamente, más perfectamente a Cristo. Padre, como iglesia te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por Cristo en nosotros. Te damos gracias por esa realidad la cual podemos abrazar.
y podemos disfrutar cada día de nuestra vida. Ahí está, ahí está, ahí está. Algo se está abriendo en esta mañana. Cierra tus ojos de la carne y abre tus ojos del Espíritu. Levanta tus manos en ese lugar donde estás y dile al Padre: puedo ver a Cristo. Puedo ver a Cristo como aquello que suple mi vida. Declara esta palabra, por favor. Algo extraordinario está pasando dentro de ti. Declara esta palabra: puedo ver a Cristo. Puedo ver a Cristo en mí. Declara esta palabra: estoy completo, no tengo necesidad de nada, tengo todo lo que necesito. Vamos, declara esta palabra en esta mañana. Ahí está, tengo todo lo que necesito, no me hace falta nada, en Él lo tengo todo, en Él estoy completo. Aleluya. Ramalara para mandere para mahara masuska. Sí, dale. Oh, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud.